queridos, ¿cómo están? Otro capítulo de Levítico, ¿cómo estamos? ¿Listos? Yo les felicito por de verdad querer dedicar su tiempo a entender un libro como Levítico. Es un libro para mí apasionante porque tiene tantas cosas que son necesarias para comprender bien la revelación, sobre todo del nuevo pacto, pero es tan intrincado en muchas cosas, tan simbólico, tan lleno de cosas que no estamos acostumbrados. Así es que necesita estudiarse con más detenimiento, más despacio. Así que les felicito, tomen su tiempo, finalmente va a ser una tremenda recompensa en su espiritualidad. Levítico capítulo 2, hoy vamos a hablar de las oblaciones y comencemos con un breve repaso. Los holocaustos, que es lo que vimos en el capítulo pasado, el capítulo 1, representaban la total consagración del adorador. Las otras ofrendas y sacrificios tenían propósitos más específicos, mientras el holocausto era adoración pura, pura adoración. Y sin ese espíritu de entrega total del holocausto, en primer lugar, las otras o demás ofrendas no tenían una real fuerza de adoración, es decir, no agradaban a Dios. Cuando nosotros hablamos de adorar, definitivamente tenemos que pensar siempre en lo que a Dios agrada. El tema de la religión, de ir a la iglesia, de tener una vida espiritual, no es agradarnos a nosotros mismos. La mayor parte de las religiones tratan de usar de una manera u otra lo sobrenatural para tener una mejor vida, para ser felices, para sentirse tranquilos, en paz, para lograr algún milagro, algún beneficio. O sea, siempre tiene un trasfondo muy yocéntrico. Pero la verdadera religión, si la queremos llamar así, o la verdadera relación con Dios, es buscar agradarlo a Él. Y eso es adoración. Cuando pensamos en el holocausto, que es lo que vimos anteriormente, el tema de la identificación es sumamente importante. El adorador llegaba con su animalito y colocaba las manos sobre la cabeza del animal, y eso era un símbolo de que se estaba identificando, que estaba traspasando de una manera su vida a la vida de este sustituto inocente. E internamente hacía una oración más o menos como la que voy a dictarte o leer ahora, y que espero que puedas captar porque tiene una gran importancia. Escucha. Señor, mi vida te pertenece. Perdóname si por momentos me olvido y vivo a mi manera o para mí. Quiero que me consuma por completo el fuego de tu altar, y gracias, porque permites que este animalito inocente me reemplace, para así poder ser un sacrificio vivo y servirte con mi vida diaria. Algo así es la idea de llegar con un holocausto. Y sin eso realmente no había adoración. Este espíritu de consagración total es un principio totalmente válido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, con la diferencia que antes se usaban corderitos, ¿no es cierto? Y ahora el que nos reemplaza es el Hijo de Dios. O sea, hemos llegado a lo más alto del simbolismo de la sustitución, donde es el Señor Jesucristo mismo quien nos reemplaza en la cruz para que podamos ser nosotros sacrificios vivos. Así es que en el capítulo 2 nos encontramos con la ofrenda más frecuente y la que iba acompañando siempre a otros sacrificios de sangre, me refiero especialmente al holocausto, y que en la Biblia se llama oblación. Son las ofrendas de granos, son vegetales, ¿no es cierto? Esta no lleva sangre y eran granos, específicamente trigo. Así que vamos a leer el capítulo 2 y así vamos comprendiendo, le damos una primera mirada y después lentamente voy a ir explicando los diferentes asuntos que van surgiendo. Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite junto con todo el incienso y lo quemará sobre el altar como memorial. He ido subrayando algunas cosas y espero que lo hagas también en tu Biblia porque son las cosas más importantes, esos detalles que vamos a ir comentando después.
Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Versículo 3. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Correspondía al pago, por así decir. Y esto, en cierta manera, era la mayor parte de los ingresos de los sacerdotes. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, ahora comienza a detallar tipos de oblaciones, tipos de ofrendas de cereales, en este caso procesada, ¿no es cierto? Es un pan ofrecido, cocido en el horno. Esta debe ser de tortas de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, y de hojaldras, sin levadura, untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, otra forma de preparar el pan, esta debe ser de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite. En realidad aquí más bien es pan trozado y después frito, refrito, generalmente, pero se puede hacer pan también en sartén. La partirás en pedazos y sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta vez en agua, masa cocida en agua, tal vez algo parecido a nuestras pantrucas aquí en Chile, ¿no es cierto? O alguna otra, hay muchas masas que se cocinan en agua, en este caso en una cazuela. Debe ser de flor de harina con aceite. Siempre es harina y aceite, eso va siempre junto. La llevarás ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Varias veces nos ha dicho que es una ofrenda encendida de olor grato, un tema muy importante. Versículo 10. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Esto es un tema interesante que apareciera en la miel. La levadura la vamos a examinar, pero miel. La verdad es que la palabra miel, devash, en hebreo, no solamente se usaba para referirse a la miel de abejas que nosotros conocemos, que es un preservante natural extraordinario, sino más bien se usaba también para los almíbares de frutas, o sea, lo que nosotros conocemos hoy como mermelada. Y la mermelada se echa a perder fácilmente. Entonces, el tema de la levadura y de cosas que se van fermentando, pudriendo y que pueden echar a perder las otras cosas es lo que está aquí en mente. La miel de abeja no me suena tanto que se refiera específicamente a eso, pero podría ser también porque es un producto hecho a través de la regurgitación de las abejitas y por lo tanto tiene mucho de fermentación natural también. El tema es esto de la fermentación. No podía estar porque representa corrupción. ¿Ok? Entonces, nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Se le podrá presentar como ofrenda de primicias. Eso es otro tipo de regalo. Pero no se elevará en el altar, sobre el altar en olor grato, o sea, quemándose y sube en forma de humo. Versículo 13. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal, otro elemento que aparece súper importante. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto. Aquí le agrego un tema genial, o sea, ya no es solamente sal en su sentido de preservante natural, que la sal es lo que se usaba en el mundo antiguo para preservar las carnes y muchas otras cosas. Aquí se le llama definitivamente sal del pacto. Cuando se hacía un pacto en el antiguo Medio Oriente, muchas veces las personas que estaban celebrando este contrato comían pan y sal. Y esto, la sal, siempre hablaba de la durabilidad, de algo que es firme. En este caso se le llama incluso sal del pacto. La sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicias, aquí está el último tipo de ofrenda de oblación, tostarás las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y del aceite, junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor.
Hermoso pasaje con gran significado simbólico, y eso tenemos que mantenerlo en perspectiva. Por eso vamos a ir descubriendo qué es lo que entendía una persona de aquel entonces que habría recibido esta comunicación, esta revelación, y ese entendimiento de ellos de hace miles de años, que es lo que llamamos interpretación del texto, lo vamos luego a aplicar en forma de principios a nuestra vida presente. Bueno, comencemos con esto de los tipos de oblaciones. En primer lugar, la palabra que se usa es la palabra minjá, que se traduce en general regalo. Y esta palabra se usó antes de llegar aquí a Levítico, por ejemplo en Génesis, cuando se refirió a las ofrendas de Caín y Abel. Y sabemos que eso incluyó no solo lo vegetal, sino también ofrendas de sacrificio animal. Entonces esta palabra se usa para varias cosas, pero en la ley mosaica se restringió de manera muy particular a las ofrendas sin sangre, o sea, a las de granos, mientras a los sacrificios con sangre se les llama tzebaj, ¿no es cierto? Bueno, de Números 15, esto no aparece en Levítico, sino en Números capítulo 15, obtenemos la siguiente información, que la tabulé para hacer un poquito más fácil, y lo puedes encontrar, por supuesto, en el libro de Números, en mi comentario, que también he mencionado en otras oportunidades. Cada vez que se hacía un holocausto, ya sea de cordero, de carnero o de novillo, esto debía ir acompañado con una cantidad específica de harina, de aceite y también una libación de vino. Esto no aparece en Levítico, pero en Números está específicamente esta ley y es entonces algo que tenemos que tomar en cuenta. Siempre los holocaustos iban acompañados de oblaciones y en cantidades bien específicas que aquí se da en términos de efa, que es la medida que se usaba en el Antiguo Testamento, y el equivalente en términos de litros lo doy acá. Y eran medidas de volumen, así que no les doy el peso, no tiene gran importancia porque la gente usaba recipientes y eso ocupaba un cierto volumen y eso es lo que tenía que traer específicamente. Bueno, o sea, harina, aceite y vino, que no se menciona en Levítico, era obligatorio en cada una de estas ofrendas y representaban la dedicación ya no de la persona necesariamente, aunque tiene mucho que ver también, porque la dedicación de la persona estaba en el holocausto, pero aquí es más bien la dedicación de lo que la persona tiene, de las posesiones, del trabajo, de lo que produce. Por eso trae aquí los bienes que ha recogido del campo, por lo tanto es agradecimiento por lo que Dios ha provisto, pero viene elaborado. Tiene que fabricar harina o tiene que hacer de la harina pan, o incluso cuando se trata de espigas verdes, tiene que desmenuzar los granos de trigo y tostarlos primero antes de presentarlos. Es decir, no es solamente lo que ha recogido de parte del Señor, sino que además lo ha procesado. Y en ese sentido es gratitud por la provisión divina y al mismo tiempo identificación, entrega, gratitud por tener trabajo, por poder producir de lo que Dios ha dado para la alimentación de la familia, de la propia. O sea, es consagración de lo que uno tiene, de las posesiones. Y esto es parte imprescindible de la adoración. Así que vamos juntando capítulo 1, consagración de la persona, capítulo 2, consagración de todo lo que yo hago, lo que produzco, con lo que vivo. También lo traigo al Señor. Podían ser, como vimos, de harina cruda, productos cocidos, granos recién sacados y tostados primero, y se les añadía siempre aceite, sal, y en este caso se les agregaba también incienso. Y como vimos, de Números, aquí lo tengo, se ofrecía también una cierta cantidad de vino. Solo un puñado, en este caso, de la harina o del aceite, de la sal, etc., solo un puñado era quemado sobre el altar. El resto se entregaba a los sacerdotes y eso correspondía a su pago. Y se dice acá en el texto que es algo santísimo de las ofrendas, porque aquí tenemos un principio muy, muy importante. Los sacerdotes recibían diezmos, recibían ofrendas, primicias, un montón de cosas para su sostenimiento, porque
los sacerdotes y levitas, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque los sacerdotes solo eran aarónicos, de la familia de Aarón. Bueno, todos ellos, sacerdotes y levitas, no podían tener posesiones de tierra, por lo tanto no podían hacer su propia producción para vivir. Y Dios dictaminó que ellos vivieran de lo que el pueblo les iba a ofrendar para que ellos se dedicaran 100% al ministerio. Y este es un principio de gran importancia, porque es el diseño de Dios para la espiritualidad de la nación, de la gente, de su pueblo. Que haya un grupo de personas llamadas, separadas, que vivan de lo que el pueblo hace, de lo que el pueblo produce, para así dedicarse por completo al ministerio. Y esto, mis queridos, es un principio eterno. No podemos desconocerlo por ningún motivo. Los sacerdotes recibían, como dije, diezmos, ofrendas, etcétera, para su sostenimiento. Pero esta de acá, la ofrenda llamada oblación, solo podían comerla en el santuario. No podían llevársela a la casa. Solo era como, digamos, la merienda mientras estaban trabajando. Y esto representa que Dios estaba recibiendo esto como su propia comida y Él, Dios, apartaba de su comida para darle a sus siervos. Por eso se llama una parte santísima de las ofrendas. Y este es el gran privilegio de los que trabajamos en el ministerio, sirviendo al Señor y así sirviendo a su pueblo. Que nosotros comemos la comida de Dios, porque comemos de lo que el pueblo le ha dado al Señor y Dios lo recibe como su sustento, aunque Dios no necesita nada, pero es el símbolo, lo recibe como algo suyo propio y de eso Él permite que vivan sus siervos. Y como principio lo vemos aquí en 1 Corintios 9, versículos 13 y 14. Es Pablo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y él toma estas palabras, estos principios levíticos, y los trae a la forma de vida de la iglesia. Dice: ¿acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Eso es el Antiguo Testamento. Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Veamos ahora las distintas oblaciones, distintas cosas que se podían ofrendar, porque nos va a servir para hacer algunas aplicaciones muy interesantes. En primer lugar, harina cruda. No podía ser cualquier harina, tenía que ser la de mejor calidad, que en hebreo se llama solet. Es una harina muy refinada, es la que nosotros conocemos hoy también, la mejor de las harinas, pero que en aquel entonces tenía más dificultad para ser procesada, porque no contaban con todas las máquinas e implementos que hoy conocemos. En ese entonces, lograr harina que no fuera integral y sumamente refinada, muy blanca, era caro, y por lo tanto muchas veces se le comparaba en precio a la plata y al oro. Entonces era una cuidadosa preparación, y esa es la parte humana. Mientras había un sentido de gratitud por la provisión de Dios, en este caso el trigo, también había una cuidadosa, esmerada producción humana, elaboración humana con el producto natural provisto por el Señor. Y eso entonces es lo que se ofrendaba al Señor. Lo mejor de lo mejor, y era por supuesto el fruto del trabajo humano. Eso es lo que se estaba ofrendando, y no quiero por favor que lo pierdas de vista. Primicias habían muchos tipos, qué sé yo, naranjas, uvas, higos, todo. Pero en esta ofrenda solo se permitía cereales, y específicamente trigo. Solo en un caso, que está en Números capítulo 5, se permite reemplazar esta harina de trigo por harina de cebada. No me voy a meter en eso ahora, pero por lo general esta ofrenda era de trigo. Y esto nos habla de que es el alimento más frecuente, es el pan diario de la gente. ¿Te fijas? Y claro, es además un pan de buena calidad, porque la cebada se usaba no mucho para la alimentación humana, solamente cuando había mucha escasez o mucha pobreza se usaba harina de cebada, pero por lo general era de trigo, eso era lo normal y eso era además lo de mejor calidad. Entonces,
otras especias que además se producen y salen en distintas épocas del año, se podían ofrendar, por supuesto, y se traían, pero no se ofrecían en forma de humo, o sea, de un sacrificio, de una ofrenda quemada. Bueno, a todo esto siempre debía agregársele aceite de oliva, y el de mejor calidad, ¿no es cierto? No cualquiera, el recién exprimido, el primerísimo. En realidad el primero se usaba para las lámparas, porque produce muy poco humo. Entonces es el que se usaba específicamente y especialmente para el aceite de las lámparas de la menorá, ¿no es cierto? De este candelabro que estaba dentro del santuario. Pero de todas maneras tenía que ser aceite de oliva de la mejor calidad. Y se usaba para consagrar personas, este aceite, y cosas, todo lo que tenía que ver con el Señor, o sea, unción. Representa en primer lugar el aceite, unción, y en segundo lugar, gozo. El gozo era lo que el aceite definitivamente representaba también en la antigüedad. En otras palabras, es una clara imagen de que Dios está colocando sus manos, está ungiendo esto que el ser humano está ofrendando. Y esto que está ofrendando es su vida, es su trabajo, es su alimento. Entonces Dios está poniendo su bendición sobre estas cosas. Esto es lo que significa. Dios está poniendo además su gozo sobre tu vida, sobre tu trabajo. Cuando me estoy poniendo en el caso de que seamos unas personas del Antiguo Testamento, traemos esta ofrenda y al colocarle el aceite y ver que todo eso es quemado y sube a la presencia del Señor, nosotros estamos entendiendo que el Señor lo está ungiendo, lo está aceptando, se está agradando de lo que le traemos y por lo tanto nos está bendiciendo en nuestro trabajo, en nuestro fruto, en lo que nosotros podemos producir para nuestra prosperidad. ¿Te das cuenta todo el simbolismo que esto conllevaba? Es realmente muy importante. Y esto de que subía entonces, una vez que se estaba quemando como olor grato, se reforzaba por el uso del incienso. Claro que sí. El aceite subrayaba el hecho de que era una ofrenda agradable para Dios. Y eso por supuesto que se reforzaba con el incienso, en hebreo leboná. Se trataba de olor grato para Dios. Y cuando el incienso se quemaba, entonces salía este olor dulce que las personas de la antigüedad entendían claramente como algo que iba subiendo en olor grato. Por eso el incienso se usaba solamente para 3 tipos de ofrendas que son llamadas de olor grato. Me refiero al holocausto, las ofrendas de cereales y las ofrendas de paz. El incienso no se podía echar en cualquier ofrenda, ¿ok? Y eso porque representaba esto, el gozo como el aceite, pero también aquí el hecho que Dios lo aceptaba era olor grato para el Señor. Y por supuesto, como dije y como reforcé cuando estábamos leyendo, la sal no podía faltar. La sal representaba la firmeza de las promesas del pacto, porque la sal no se echa a perder, la sal no permite que las cosas se echen a perder, o sea, es un preservante. Mientras el pacto estuviera vigente, Dios les proveería como había prometido. Eso es lo que significa. Por eso le echaban sal, porque era una forma de decir, esta es la sal del pacto. No es cualquier sal, no es para aliñar la cosa, no es para que se preserve, porque se iba a quemar. Es la sal del pacto. Significa que nosotros traemos esta ofrenda porque el pacto está vigente y queremos que el pacto se mantenga vigente, porque en la medida que se mantiene vigente, también las promesas de Dios hacia nosotros se mantienen vigentes. Eso es lo que pensaba una persona en la antigüedad. Y en ese mismo sentido, estas ofrendas eran un memorial. Así que la sal representaba esta firmeza, esta preservación, continuidad del pacto de Dios. Y en ese sentido era un memorial. Vale decir, yo me acuerdo de que el pacto está vigente y por eso traigo esta ofrenda, y al ver esta ofrenda y Dios aceptando esta ofrenda, significa que Él también se acuerda de que está en pacto conmigo, con nosotros, y Él derramará sus bendiciones, cumplirá las promesas del pacto. ¿Me va siguiendo? Todo esto estaba aquí claramente representado y es de gran importancia porque
Cuando nosotros, por ejemplo, en el presente celebramos la Santa Cena, tenemos que entender que aquí están precisamente estos elementos que he venido trabajando. En la copa nosotros celebramos o recordamos la sangre de nuestro Señor Jesús. Y la sangre fue derramada en la cruz porque Jesús se ofreció como un holocausto. Él se ofreció por completo. Toda su vida fue derramada en la medida que su sangre iba fluyendo, iba saliendo de él, y así él iba entregando su vida. Él se ofreció como un holocausto. Pero en la Santa Cena también partimos el pan. Y el pan es de cereal, de trigo, y debería ir sin levadura, tal como dice acá. Porque el pan representa el cuerpo de nuestro Señor, pero no es otra cosa que la ofrenda de cereales, esta misma que estamos viendo acá. En la Santa Cena están entonces englobados estos dos primeros sacrificios, el del holocausto y la oblación. Y Jesús representa ambos, porque Él ofreció en holocausto su cuerpo, su vida, la sangre, y también Él se ofreció como una ofrenda de cereales que está representando aquí su cuerpo. Y por lo tanto, Él nos dice en la Santa Cena, ustedes también, cada vez que se acuerden de esto, memorial, cada vez que la hagan, ustedes recordarán mi sacrificio y yo me acordaré, porque resucité, no soy un mártir, sino que soy el Hijo de Dios, que pongo mi vida y la vuelvo a tomar, yo como Dios en los cielos, al verles a ustedes hacer este acto memorial y con sentido, con fe, yo también me acuerdo de que estoy en pacto con ustedes, en el pacto nuevo, y todas las promesas del pacto se verifican en ustedes, sobre ustedes, cuando ustedes se reúnen con fe, porque ustedes lo están creyendo, yo lo estoy confirmando. ¿Y hasta cuándo? Hasta que yo regrese, dice el Señor. Todo este simbolismo extraordinario es levítico. Y todo ha estado siempre en el Nuevo Testamento, y los apóstoles, por supuesto, sabían perfectamente qué es lo que significaba esto cuando ellos escribían. Y simplemente nos dieron pistas a través de pequeñas cosas, nombres, uso de asuntos, porque para ellos como judíos esto era natural, normal. Pero para nosotros, ya siglos después, y que no somos judíos, tenemos que estudiarlas, entenderlas. Y por eso es tan importante esta base fuerte de Levítico. Dice además en estas ofrendas cocidas ahora, porque primero hablamos de las crudas, en este caso harina, las ofrendas cocidas podían ser pan horneado, o podía ser como una tortilla de rescoldo, o cocido en agua, o frito. Pero lo que sí se prohibía siempre es que tuviera este elemento fermentante, este elemento que descompone, que es la levadura. Posiblemente porque se pretendía destacar que en la ofrenda no debía haber corrupción o descomposición, en este caso fermentación, ya que la ofrenda representaba al adorador y sus posesiones. Entonces, ¿cómo yo podría presentarme delante del Señor con mis posesiones y sin embargo estas estar corruptas? No tiene mucho sentido. Si yo, por ejemplo, hubiera robado y de lo que robé traigo una parte para ofrendársela al Señor, esto es como ofrecerle levadura, y Dios no lo acepta. Mi trabajo tiene que haber sido hecho con integridad, con pureza, con honestidad, y entonces de ese trabajo yo le ofrendo al Señor una parte, en gratitud por tener pega, ¿verdad? Por tener trabajo, por haber podido producir con mis manos algo para mi alimentación, para la de mi familia, y Dios se compromete conmigo en cuidar mi trabajo, en proveerme, etc. Eso es lo que está aquí pasando. Pero yo no ofrezco cualquier cosa de mi trabajo. Ofrezco el fruto de un trabajo bien hecho, honesto, como para Dios. Un caso muy especial de este grupo de ofrendas llamadas oblación es la que conocemos como primicias. Una ocasión especial, estoy leyendo ahora, para esta ofrenda era precisamente la entrega de los primeros frutos. Y como dije, esto incluía muchos tipos de primeros frutos, todos los que iban en esta época que corresponde a
mediados de marzo hasta mediados de abril. Y como sabemos, no todas las plantas producen frutos al mismo tiempo. Entonces los higos son de una época, las uvas de otra época, la miel se cosecha en otra época, etc. O sea, no todo podía traerse al mismo tiempo. Pero por eso se usaba como símbolo o representación de todo el trigo, que en esta época todavía no está maduro, sino que en el hemisferio norte, donde está ocurriendo todo esto, están al revés que nosotros, aquí en Chile, entre marzo y abril, nosotros estamos en el otoño, allá están en primavera. Entonces en la primavera, el trigo está verde, como les presento acá. El trigo todavía no ha logrado madurar y por lo tanto no está apto para hacer harina. De manera que en las primicias lo que se traía eran espigas verdes, se sacaba así el trigo y ese trigo es bien dulce, es agradable para comer, pero no se puede hacer harina. Por lo tanto se tuesta y se debía ofrecer en forma de trigo tostado. Bueno, leo un poco más. La tierra del pacto pertenecía al Señor y también era el dueño del fruto, por lo cual era apropiado traerle una primera porción como reconocimiento y agradecimiento. Eso es lo que significaba la ofrenda de los primeros frutos, de las primicias. Y esto se hacía justo el primer domingo después de la Pascua. Esa fiesta se llamaba Omer, que significa gavillas. Y se debía traer las gavillas frescas, nuevas. Y eso se dice en hebreo Aviv. Y precisamente esto se hacía el día cerca de la Pascua, y la Pascua se hacía el 14 del mes de Aviv, que después se llamó Nisan, pero originalmente el nombre era Aviv, que significa fresco, nuevo. Gavillas entonces nuevas es Omer Aviv. Y esta fiesta tan importante que se celebraba, como dije, el primer domingo, después, en realidad, en el Antiguo Testamento se diría el primer día después del Shabbat, pero para nosotros es domingo, obviamente. El primer domingo después de la Pascua. Y nosotros sabemos que ese primer domingo después de la Pascua, nuestro Señor Jesús resucitó. Y por eso Pablo toma este episodio y con sorpresa, con emoción, con adoración dice, por eso Jesús es primicias de los que resucitaron. Porque usa el significado de la fiesta de las primicias, del Omer Aviv, para entonces decir, Jesús era realmente el cumplimiento de esta fiesta profética. Él es la primicia de los resucitados. Y eso asegura que va a venir una tremenda cosecha de resucitados, que es todo el pueblo de Dios que resucitará en el día postrero. Entonces, así como cuando los judíos traían el trigo verde y lo desmenuzaban y lo tostaban, ellos sabían que estaban ofreciendo los primeros frutos, y eso significaba que Dios estaba comprometido a que la cosecha viniera completa, el trigo estuviera maduro. Así entonces sabían que venía esta cosecha grande. Y Pablo toma esta ilustración para decir, wow, qué maravilloso es Dios, como tenía todo pensado. Jesús es realmente las primicias, pero no solo de trigo, no solo de la provisión de alimentos, sino de toda nuestra vida, que un día será resucitada. Glorioso, maravilloso realmente, algo para tener en cuenta todo el tiempo. Esto, mis queridos, que hemos visto entonces, pan elaborado, harina de la mejor calidad con aceite de oliva, las gavillas tostadas, todo esto representaba en términos muy claros el pan diario de la gente. O sea, la gente sabía que estaba ofrendando, miren, no sus joyas, no cosas así, sino su pan diario, porque al mismo tiempo se daban cuenta que Dios estaba comprometido a proveerles eso, que nunca les faltaría el pan diario. Y eso también es algo que tenemos que comprender. Dios está comprometido con nosotros a que no nos falte lo necesario para vivir. Eso no significa que sea comprometido a darte un auto, ni una casa y otra en la playa y qué sé yo qué. Él no ha prometido excesos, ni tampoco lujos, ni ha prometido nada de eso. Él ha prometido que su mano buena estará sobre su pueblo
para que seamos sanos, para tener lo necesario para vivir, para que seamos un pueblo con lo necesario y aún para compartir con el que padece necesidad. Pero no se ha comprometido con lujos y es algo que tenemos que comprender y mantener en perspectiva por si el Señor nos permite algún día esta purificación pasando por el fuego, que no es otra cosa que tiempos de prueba. Cuando el Señor prueba, más vale que recordemos que Él está comprometido con nosotros y no faltará. Pero tal vez muchas de las cosas que nos hemos acostumbrado ya no estarán. No importa, no importa, porque Él nos permite lo necesario. Y mientras tengamos lo necesario, podemos seguir sirviéndole hasta que Él venga o nos lleve a su presencia. Bueno, como dije, entonces esto era el pan diario y ese es el compromiso del Señor. En la mente de un hombre del Antiguo Testamento, esto claramente representaba el principio de las primicias, que Pablo retoma y lo hace vigente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que entenderlo bien, porque si está vigente en el Nuevo Testamento, tenemos que saber de qué se trata. Pablo dice en Romanos 11, versículo 16, si la primera parte de la masa o primicia es santa, también lo es la masa restante. Y Pablo en este capítulo de Romanos 11 claramente se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo a... es un tema profético. Pero el hecho es que él menciona este principio levítico. ¿Ok? Y si Pablo solamente hubiera dicho esto aquí, no tendríamos derecho a hacer una exégesis o una interpretación mucho más abarcadora. Porque se trataría de Israel y básicamente hasta ahí llegaría la interpretación del texto de Romanos capítulo 11. Pero como Pablo usa este concepto en otras partes, entonces tenemos que entender que Pablo sigue hablando de ofrendas, como en el Antiguo Testamento, sigue hablando de ese tema y refiriéndolo al quehacer normal de la iglesia. En otras palabras, las primicias que traemos, estas espigas verdes que se traen al principio cuando la cosecha está recién empezando a salir y todavía no está madura, nos asegura que el Señor va a proveer una cosecha amplia, generosa. Y por eso nosotros traemos una parte de esta cosecha, aún no estando madura todavía, la traemos, la elaboramos, la sacamos, la tostamos, se la presentamos al Señor y Él nos asegura que nos proveerá mucho más que esto que nosotros estamos empezando a ver. Nos proveerá lo necesario y más para que podamos compartir. Eso es la cosecha completa. ¿Y qué significa esto en términos del Nuevo Testamento? Ahí está el versículo que ya vimos, pero miren este otro. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. El que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Y Pablo estaba claramente aquí hablando de la necesidad de estar ofrendando, de la necesidad de participar en este don de dar, porque de esa manera nosotros estamos reconociendo que Dios ha provisto y que le agradecemos por eso y que nosotros traemos el fruto de nuestro esfuerzo y se lo ofrecemos. O sea, no solamente le damos gracias por lo que Él nos ha dado, sino también ofrecemos nuestro trabajo, nuestra forma de vida para que Él lo unja con su aceite, con su presencia, con su gozo, lo acepte y suba delante de Él como olor fragante. Ahí está el tema. Pablo está pensando en términos de Levítico y lo lleva a la iglesia en términos de las ofrendas y por supuesto también de los diezmos. Es el principio de las primicias. Separamos lo primero, separamos una parte, la masa inicial, la primicia, y Dios se compromete a bendecir la masa restante. Todo esto es el concepto que se trae al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nunca se usa el concepto de 10%, ni tampoco se le dice a la iglesia lo que debe dar. Pero si nosotros entendemos el principio del Antiguo Testamento, la gente daba muchísimo más que el 10%. Daba ofrendas, daba animales, además del diezmo, y de ofrendas especiales, y ofrendas de gratitud, y ofrendas de... O sea, cientos de cosas. Mucho más que el 10%. Y ese principio debemos entenderlo. Un pueblo que no es generoso es un pueblo que no adora.
sin ofrendas, la adoración es débil, porque no podemos solamente estarle cantando a Dios lo hermoso que es mientras vemos a un hermano que sufre. No podemos decir, ¿no es cierto?, que amamos a Dios y no amamos al hermano. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos el reino de Dios. No podemos decir que le creemos al Señor y sin embargo los ministros tienen que estar trabajando en cualquier cosa para poder sostenerse y al mismo tiempo trabajar sirviendo al pueblo que está solo pensando en sus propias necesidades. Aquí es algo que tenemos que definitivamente entender. El pueblo de Dios ha de sostener a sus ministros, el pueblo de Dios debe llevar adelante el reino de Dios con generosidad. Si nosotros ofrendáramos de esta manera, definitivamente no habrían pobres, definitivamente el reino de Dios avanzaría muchísimo más, los templos se construirían con facilidad. Pero como generalmente no es así, la verdad es que las iglesias muchas veces estamos al 3 y al 4 en términos financieros. Y otras iglesias que están mucho más holgadas en esto es porque le dan los pastores y le dan con el tema del diezmo y el tema de las ofrendas al punto que gente se arranca de esas iglesias y han llegado a formar mala fama delante de los inconversos. Y aquí es donde tenemos que entender que es un asunto de equilibrio y ese equilibrio lo da la fe. Si nosotros entendemos lo que dice acá, no haría falta que nadie nos estuviera machacando estos asuntos de manera majadera y de manera a veces inadecuada, no bíblica. Pero aquí estoy hablando completamente de Levítico y estoy mostrándoles cómo Pablo lo trae al Nuevo Testamento de manera muy natural. Para él es así como esto funciona, debía funcionar, y él lo entiende como, ¿por qué tengo que siquiera explicarlo? Si ya lo conocemos de antes, es obvio que así debe funcionar ahora, o cómo quieren que funcione de otra forma. Dios tiene que traer, ángeles que traigan oro del cielo para que esto se sostenga, o lo van a sostener ustedes. Así funciona. La siembra es un tipo de primicia muy particular. La siembra me refiero a la ofrenda. El diezmo es una cosa mucho más consagrada, más determinada, es un 10%, pero la ofrenda es más bien adoración, es un extra, es lo que yo quiero entregar porque está de lo profundo de mi corazón. Y como alguien dijo alguna vez, yo puedo contar las pepas que hay en una sandía, pero no puedo saber la cantidad de sandías que saldrán de una pepa. Y si yo quiero saber que hay muchas sandías, yo tengo que sembrar más de una pepa y varias pepas. El que mucho siembra, mucho cosecha, pero el que poco siembra, poco cosecha. Ese es el principio, y Pablo nos muestra otro tema maravilloso donde a veces no entendemos que aquí está Levítico, pero que está para mí extraordinariamente claro en 2 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 5. Escuchen lo que dice acá. Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia de Dios que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las cuales han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este pasaje tan precioso nos habla de una colecta que Pablo estaba haciendo para subsanar la tremenda hambruna que se estaba viviendo en Jerusalén. Entonces era una ofrenda para pobres. Y Pablo la estaba haciendo en muchas iglesias que él había fundado. Y aquí Pablo está hablando a los corintios, es decir, a la gente de Acaya, de la parte de Grecia. Y les habla y pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia, que es la parte de Europa, Filipos, Tesalónica, ese tipo de iglesias. Y dice, estas iglesias hicieron algo diferente, extraordinario, y quiero mostrárselos como ejemplo, porque ellos son pobres, pero dieron más allá incluso de sus posibilidades. ¿Y por qué hicieron esto extraordinario? Porque primeramente se dieron a sí mismos al Señor y después entregaron.
más de lo que pensábamos. Lo esperable era una ofrenda. El apóstol lo pidió en todas las iglesias y las iglesias respondieron, pero estos de Macedonia se pasaron. ¿Por qué? Porque entendieron el principio del holocausto. Se dieron a sí mismos al Señor en primer lugar y después ofrendaron. Y cuando uno ofrenda con el principio del holocausto, entonces la ofrenda de cereales es súper abundante. Los primeros frutos que llevamos para la obra del Señor van a ser mucho más abundantes. Son ofrendas de fe, donde realmente damos más allá de lo que hubiéramos imaginado o lo que nuestros cálculos permiten, porque primeramente nos hemos entregado a nosotros mismos. ¿Me sigues? Estos principios que para el avance del ministerio son tremendamente importantes, surgen precisamente de Levítico. Y por eso concluyo con esta aplicación final. Ya en el mensaje pasado hablamos de Romanos capítulo 12, que abarca este principio del holocausto. Claro, lo abarca porque Pablo nos habla de que seamos nosotros sacrificios vivos, y eso es holocausto. Pero esto solo se completa cuando nosotros no solamente nos ofrecemos a nosotros mismos, sino también lo que tenemos. Y eso es lo que Pablo habla en 2 Corintios 8. Se dieron primeramente a sí mismos y después todo lo que tenían al Señor. Estas ofrendas extravagantes tienen el sentido de impresionar a Dios. Ese es su único objetivo. ¿Por qué tenemos que impresionar a Dios si Dios lo tiene todo? Jesús se impresionó con la ofrenda de la viuda porque dio todo lo que tenía. Jesús se agradó y se impresionó con la ofrenda de María, que entregó todo su perfume para ungirlo a él, que parecía una cena tan normal, pero Jesús dijo: déjenla, no la molesten, porque ella ha visto más allá de quién soy yo, y por eso hace esto. Entonces Jesús se impresionó, el Padre se impresiona, Dios se impresiona cuando hay un desprendimiento de esta naturaleza. Y el desprendimiento que llega a impresionar a Dios es adoración. Es la actitud de un enamorado que busca no una rosa cualquiera, no una rosa marchita, sino la mejor rosa para su novia. Busca los mejores chocolates, lo que a ella le gusta. Busca el mejor anillo, lo mejor que puede pagar para impresionar a su amada. Porque eso es el amor. El amor trata de impresionar al amado. Y por eso tenemos que preguntarnos cuándo fue la última vez que tratamos de impresionar a Dios. Porque sin eso tal vez no estamos adorando. Por eso te quiero decir, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos habla de que adoptemos nosotros esta forma de vida, de ser sacrificios vivos. Y eso es el espíritu del holocausto y el espíritu de las oblaciones. Entonces, promete el apóstol, comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Padre, danos entendimiento acerca de estas cosas y ayúdanos a vivirlas. Te lo pido con gratitud en el nombre del que vive y reina, Jesucristo nuestro Señor. Amén.